una forma simple que he estado usando para hablar de cosas que han sido cumplidos en el pasado. Ahorita voy a escribir una tabla que va a ser simple para que todos podamos conjugar los verbos regulares. La tabla consiste de cómo conjugarlo en la forma de yo, tú, ustedes, ellos, ellas, nosotros, vosotros, y ustedes, ellos y ellas. Para empezar, el verbo AR, vamos a construir una tabla que nos va a ayudar simplemente usar los stem changers para que podamos cambiar de palabra bien fácil, y con esta tabla vamos uno a poder hacerlo bien rápido y va a saber que sí tiene la respuesta correcta. Para el verbo AR vamos a poder usar un verbo regular que es cortar. En el yo form va a ser corté. En el ustedes form va a ser cortó. Va a ser bien simplemente así nomás para ponerlo, para quitarle el AR y ponerle uno de estos terminaciones. Para el ER y IR va a ser la misma tabla con las mismas reglas. Un ejemplo de ER, una palabra va a ser comer. Que me puedes decir qué va a ser en el yo form. Sería yo comí. Correcto. Es fácil así. Y para un ejemplo para el IR, vamos a usar la palabra hervir. ¿Cuál? Hervir. Boil. Si me puedes decir qué va a ser hervir en el nosotros form. Ya, sorry, no was pointing at the wrong thing. Perdón. Ok, eso va a ser fácil, sí. Entonces, hoy para mi actividad, siguiendo con el tema de cocinar y la cultura, necesito que todos saquen un pedazo de papel y una pluma y vamos a escribir un párrafo cortito. Cómo cocinaste la cena usando el pretérito, y quiero que usen verbos, y si necesitan ayuda con más verbos yo tengo una lista que les puedo dar, y necesitan relacionarlo con su cultura. Y si anoche no cocinaron nada, traten de escribir sobre un plato que es de su país, y después de esto vamos a compararlo con un compañero en la clase. Unos verbos que pueden usar son hornear, batir, hervir, guisar, dorar, cocer
cosas así. So, si pueden empezar, les voy a dar unos minutos y después vamos a continuar con la siguiente etapa. ¿Alguien tiene preguntas o están bien? ¿Ya han terminado todos o necesitan otro minuto? ¿También en McKinney? Sí. Ok. Quisiera que hoy compartieran con la clase que han escrito usando el pretérito, por favor. ¿Alguien en esquí? Ok. Anoche yo doré una milanesa empanizada y cociné un arroz y nos comimos todos. Y quedamos como unas ballenas. Muy bueno, muy bueno. ¿Aquí alguien en Commerce? Gracias, Victoria. Yo cociné un burrito, primero partí la carne, después la cociné y luego calenté la tortilla. Bien bueno. ¿Y alguien de McKinney quisiera compartir? Sí. Anoche cociné una ensalada con pollo. Primero herví el pollo hasta que se coció totalmente. Después corté lechuga y cebolla. Mezclé el pollo con las verduras y les agregué sal y limón. Muchas gracias. Gracias, es todo.